Bienvenidos a una emisión más de A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el investigador Jesús Vargas sobre su último libro, Madera Rebelde. Sigan con nosotros, volvemos. Este 23 de septiembre se cumplieron 50 años del asalto al cuartel Madera, el inicio de las guerrillas socialistas modernas en México. Jesús Vargas, investigador de Chihuahua, nacido en Parral, que participó en el movimiento estudiantil popular en el año de 1968, cuando era biólogo y no historiador, acaba de escribir un libro extraordinario narrando la historia detrás de ese levantamiento, Madera Rebelde. Jesús, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en La Contracorriente. Gracias a ti, Luis, por invitarme y sobre todo también por haber aceptado comentar este libro el domingo 11 de octubre en la Feria del Libro del Zócalo, una presentación excepcional que hiciste. Bueno, es que con los historiadores más le vale a uno aceptar sus invitaciones, si no, luego quién sabe qué puede suceder en su próximo libro, ¿no? Es como con los novelistas. Sí, ¿verdad? Luego se vengan. Yo estoy realmente muy agradecido, Luis, y te hablo en nombre no mío, yo quiero decir que este libro es un libro que le pertenece a Álvaro Ríos, a Salvador Gaitán, a cada uno de los guerrilleros y a cada uno de los campesinos que participaron en este movimiento. Era un libro que por justicia tenía que hacerse, y no me refiero a que nada más este libro, en realidad se tienen que hacer muchos libros, y este es un granito de arena para que se recupere esa historia. Pues le entramos una vez al libro, te pregunto. Tradicionalmente, o durante muchos años por lo menos, se vio el asalto al cuartel Madera como resultado de un grupo de estudiantes radicalizados, influidos por la Revolución Cubana, que decidieron subirse al monte y poner en práctica un Moncada mexicano. Y asaltaron el cuartel Madera y el resultado fue desastroso. Lo que tú dices en el libro es otra cosa. Tú dices, no, detrás de ese asalto hay un ciclo de luchas campesinas de nuevo tipo, de gente perseguida, hostigada, encarcelada, de presencia del ejército, de cerrazón gubernamental ante las demandas que obligó a seguir ese otro camino. ¿Cómo contar esta historia, Jesús? Desafortunadamente, después del 23 de septiembre de 1965, hubo poca atención por parte de los historiadores de los movimientos sociales, y casi el libro que permaneció como fuente fue el de José Santos Valdés, Madera. Un profesor normalista de rural, Coahuila, sí, ejemplar en muchos sentidos. En muchos sentidos, y en esto también, ¿verdad? En realidad, su libro ayudó mucho a que se conociera a nivel nacional e internacional lo que había pasado en Madera. Sin embargo, este libro se quedó mucho en el criterio de que había sido un movimiento guerrillero, y poco se habla sobre los antecedentes agrarios que venía como acumulando toda esta región y que después se extendió a todo el estado. Yo lo primero que quisiera decir es que el asalto al cuartel de Ciudad Madera son 50 años después de que supuestamente ha triunfado una revolución, y una revolución cuya bandera principal era el agrarismo
y la democracia. Una revolución que tuvo su epicentro, uno de sus epicentros, precisamente en el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua. Durante muchos años, algunos políticos chihuahuenses han presumido de Chihuahua como el estado más grande. Y sí, efectivamente, territorialmente es el estado más grande. Y para 1965 era el estado en que había mayor acumulación de la propiedad. O sea, a pesar de que habían pasado 50 años de revolución, había latifundios todavía como el de Bosques de Chihuahua, que sobrepasaban el 1.000.000 de hectáreas. 1.000.000 de hectáreas. 1.000.000 de hectáreas, que fue lo que adquirió Bosques de Chihuahua, después de hacer una compra muy truculenta, en la que intervino Miguel Alemán, a una sociedad anglo-norteamericana que se conoció como Ferrocarril del Noroeste. Yo contaba en la presentación que en 1946, siendo Miguel Alemán candidato, presidente electo, todavía sin entrar en funciones, interviene en esta operación, compran a Ferrocarril del Noroeste, la empresa adquiere la concesión boscosa. Entonces, Bosques de Chihuahua, o el grupo Ballina de Chihuahua, se queda con el bosque, así se funda Bosques de Chihuahua, y 6 años después, Miguel Alemán, a punto de salir de la presidencia, adquiere el Ferrocarril del Noroeste por parte del gobierno, comprándolo a un precio muy superior de lo que había costado la operación original de 1946. Negocio completo. Un negocio completo, ¿verdad? Y bueno, a partir de esta operación truculenta, se inicia de 1946 en adelante una cadena de injusticias que nos remiten a los años del Porfiriato. Desde entonces se incuba lo que iba a expresarse 50 años más tarde. Sí, es que hay un punto del que se habla muy poco. Mira, Chihuahua, después de la Revolución, aparecía con una cantidad de 7 millones de hectáreas para poder repartirse, y no se repartieron. 7 millones, 7 millones de hectáreas. Eso es una extensión mayor que la de muchos países europeos. Sí, esta cantidad era en base a lo que se consideraban terrenos nacionales, que eran 5 millones, y 2 millones de hectáreas, 2 millones y medio de hectáreas que se sumaron cuando el gobierno de Álvaro Obregón le compra a Luis Terrazas su latifundio de 2 millones y medio de hectáreas. Había tierra para repartirle a todos los campesinos que no tienen tierra en Chihuahua. ¿Y entonces por qué no se daba esa tierra? Porque Chihuahua quedó después de la revolución como un estado dominado militarmente, y los militares políticos seguramente vieron que era la oportunidad para hacerse de grandes latifundios, y estuvieron impidiendo los repartos, y finalmente se creó un nuevo latifundismo en Chihuahua. El latifundismo revolucionario. El posrevolucionario. El latifundismo posrevolucionario entre los latifundistas hubo varios generales, como el general Antonio Guerrero, que está muy vinculado a la presidencia de Bosques de Chihuahua, la familia Quevedo, la familia Borunda, en fin, revolucionarios que después se benefician. ¿Y quiénes vivían en esos latifundios, Jesús? ¿Eran indígenas, eran campesinos pobres, eran rancheros? Bueno, según los papeles, según la información que tenía el gobierno del estado de Chihuahua en 1906, cuando se funda la compañía de madera por parte de William Green, el mismo personaje que era propietario de la Cananea. Él es el que funda prácticamente el pueblo. Ahí donde después se funda Madera, originalmente había sido una comunidad rarámuri, nahuerachi. En ese lugar, William Green recibe la concesión original de 700,000 hectáreas, donde supuestamente no había nada. Estamos hablando de tiempos del porfirismo. Del tiempo del porfirismo, 1906 concretamente. Entonces, oficialmente no había nada en 700,000 hectáreas, pero en esas 700,000 hectáreas había muchas comunidades pimas. Invisibles. Invisibles. Y había también colonos mestizos que tenían por generaciones habitando pequeñas propiedades que ellos mismos habían habilitado, etc. Ninguno de ellos tenía, por supuesto, papeles. No tenían papeles. Entonces, ¿qué pasa?
La compañía norteamericana de William Green respeta, es tanta la propiedad, es tanto el bosque, pues que no les preocupa que habiten ahí algunas decenas de miles de habitantes dispersos, porque los indígenas tienen esta característica, como tú lo sabes, que no forman pueblos, más bien viven en pequeñas rancherías, dispersos en cientos de hectáreas, ¿verdad? Entonces, a William Green, mientras tiene la propiedad de 1906 a 1909, deja. Y lo mismo pasa con Ferrocarril del Noroeste. Cuando se funda esta nueva empresa, con el nombre de Madera, y que a partir de entonces ya empieza a llamarse Madera, el lugar donde se habían establecido los aserraderos, la comunidad de tipo norteamericano. Por eso es bautizado así esa población. Era Madera Land and Company, algo así, ¿verdad? Y luego la gente ya la empieza a conocer como Madera. Entonces, el Ferrocarril del Noroeste, que tiene presencia ahí hasta principios de 1940, tampoco se ocupa mucho de desalojar o de agredir a las comunidades indígenas y a los mestizos, los deja. Pero cuando entra Bosques de Chihuahua, cambian las cosas. Bosques de Chihuahua, con la ayuda de un personaje muy conocido en Chihuahua, el general Antonio Guerrero, y de un grupo de pistoleros que son identificados en la historiografía como los Cuatro Amigos, que pues es más bien un símbolo, ¿verdad? Ellos empiezan a obligar a los colonos a desalojar o a comprar, que no era una situación legal porque ellos eran concesionarios, ellos no tenían la propiedad del bosque, ellos tenían la concesión. Entonces, de 1946 en adelante, se empiezan a suscitar actos de injusticia que se van acumulando, y en 1959 surge un líder agrarista, que es el maestro Francisco Luján Adame, y él se convierte en una especie de defensor de tanto de los Pimas como de los colonos mestizos, y entre los colonos mestizos, algunos de los más cercanos al profesor Francisco Luján era la familia Gaitán, don Rosendo Gaitán. ¿Qué te parece, Jesús, si suspendemos un momento tu relato en esta parte de la historia? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros en este relato de los orígenes del asalto al cuartel Madera con el profesor Jesús Vargas. Volvemos en muy breves instantes. En la medida que no se comprenda que la delincuencia organizada mexicana es de Estado, porque actores políticos del Estado forman parte operativamente de grupos criminales, no es que solamente reciban sobornos. Comet están íntimamente ligados a negocios de grupos criminales, lavando dinero de grupos criminales. Y eso toca Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos, están metidos todos, no todas las personas, pero sí todas las instituciones del país, lamentablemente. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente, conversando con el historiador Jesús Vargas sobre su último libro, Madera Rebelde. Jesús, antes de irnos al corte, nos hacías una visión, abuelo de pájaro, de esa región del estado de Chihuahua, ¿no? Que dicho sea de paso, parece ser que
solo hay 8 países, 8 naciones europeas que son mayores que el territorio de ese estado, ¿verdad? Y nos estabas hablando de Francisco Luján, ¿no? Este gestor agrario que retoma las demandas de los indígenas pymes, de grupos de pobladores rurales, mestizos que estaban allá. ¿Qué destino tiene Francisco Luján era un militante del PPS, ya grande, era un maestro jubilado. El Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo Toledano. Exacto, ¿verdad? que por cierto en Chihuahua tuvo mucha presencia en estos años, y sobre todo en la década de los años 60. Francisco Luján tomaba los casos de solicitantes de tierras, de despojados, y los traía a Chihuahua y esporádicamente venía a México. Y en México se relacionó con David Estrada de la UGOCE y ahí conoció a Álvaro Ríos. La organización campesino obrera ligada al Partido Popular, ¿no? Sí, que traía una gran experiencia de Sonora. De hecho, Sonora fue vanguardia en las movilizaciones de la UGOCE y Álvaro, como sonorense, se trajo esta experiencia y estando aquí en la Ciudad de México, Álvaro nos dices, pero todavía no nos has hablado de Álvaro. Bueno, ya te estás adelantando a Álvaro Ríos. Sí, bueno, porque ahí, a eso iba. Cuando viene Francisco Luján a México, se hace amigo de Álvaro Ríos. Y Álvaro Ríos era un joven, 20 y tantos años. Y en uno de los viajes platican, se regresa Francisco Luján a Chihuahua y en diciembre de 1959 lo asesinan a Francisco Luján. Los caciques, pistoleros... Obviamente todo el mundo supo que habían sido pistoleros enviados por Bosques de Chihuahua. Un criminal solitario lo acuchilla en la puerta de su casa. Entonces los campesinos de la región de Madera, sabiendo de la relación que tenía Luján con la UGOCE, vienen a México, hablan con Jacinto. Jacinto López, el dirigente de la UGOCE, y comisionan a Álvaro para que vaya a informarse, para que vaya a analizar las cosas. Y Álvaro decide quedarse en Madera. Se va para allá. En tu libro tú narras quién es Álvaro Ríos. Así es. ¿No? Un personaje extraordinario, ¿no? Un gestor a lo largo de su vida de casi 1 millón de hectáreas. Tú lo dijiste en la presentación, precisamente. No, ya no lo dije, pero debió estar 6 o 7 veces en la cárcel, por lo menos. Y además, por sus manos pasaron millones de pesos de las gestiones que él hacía para otros grupos, etcétera. Y él murió modestamente. O sea, esa es una de las... ¿Quién es él? ¿Por qué no nos cuentas un poco de Álvaro Ríos? Bueno, Álvaro Ríos... Ríos... ¿Tú lo trataste personalmente sí, muchísimo? fuimos amigos hasta que él murió. Y luego también fui amigo de Tere Reyes, la esposa. Tengo una amistad con los hijos. Y bueno, puedo hablar de Álvaro. Porque además, debo adelantar, ¿verdad?, que Álvaro en 1969 acudió aquí a México y a un grupo de estudiantes maoístas nos propuso que nos fuéramos a trabajar a Torreón de Cañas con él para organizar una base de apoyo social. Él tenía ideas maoístas y pues yo fui uno de los estudiantes que junto con Marcela Frías Neve nos integramos a Torreón de Cañas en 1970. Álvaro Ríos era originario de Sonora, su padre era ejidatario. Primero había sido trabajador de una de las presas que se construyeron allá en Sonora y lo mandaron a México a él, la comunidad de donde él venía, para que hiciera gestiones en favor de los campesinos de la región. Y Álvaro, estando aquí en México, le dieron el cargo de organizar la biblioteca de la UGOCE y ahí se dio vuelo leyendo el Pekín Informa, China Ilustrado. O sea, él se forma, digamos, como maoísta en la literatura de la República Popular, ¿verdad?, China. Porque no debía estar en el aire del Partido Popular, que era más bien muy orientado a Moscú, ¿no? Así es, pero fíjate que además en ese tiempo yo tengo la idea de que no había tanta diferencia. Los comunistas de esa época leían tanto la revista de la URSS como la revista china,
y todavía no se marcaba ese antagonismo entre la corriente prosoviética y la corriente maoísta, etcétera, etcétera, ¿no? Que no vamos a entrar ahora en esto, a esas cosas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Álvaro se forma muy dentro de la idea esta del maoísmo, porque él se identifica muy bien con la corriente agrarista de Mao, ¿verdad? Cuando él se va a Madera, aplica pues algunas de las cosas que alcanzó a digerir de las obras completas de Mao, etcétera. Y una de las cosas que él establece en Madera ante los grupos agraristas es que de ahí en adelante, de que él se hace cargo, ya no se van a tratar casos aislados, sino que se van a tratar todos los casos en conjunto. Y lo primero que hace a principios de 1960 es organizar un gran mitin en Madera, que rompe totalmente lo anterior, porque es un mitin muy concurrido, al que se presentan los campesinos armados. Campesinos armados. Armados porque tenían la experiencia de unos años antes de que en la Babícora se había masacrado a los campesinos que habían tomado unas tierras que ya estaban determinadas en favor de ellos. Entonces, estaba muy presente eso. Y se presentan armados los campesinos contra la opinión del ejército, se las arreglan para no traer las armas en la cintura, ¿verdad? Las encargan por aquí, las encargan por allá, pero van armados. Y ese es el inicio del movimiento agrario en Ciudad Madera. Meses después va López Mateos a Chihuahua. ¿Que era candidato a la presidencia o ya era presidente? Ya era presidente de la República. Él va a Chihuahua a celebrar los 50 años del inicio de la revolución. Estás hablando del presidente que se presentaba como de extrema izquierda dentro de la revolución. Así es, Adolfo López Mateos, el mismo presidente que masacró a la familia Jaramillo, o que tuvo que ver con la masacre de la familia Jaramillo. Entonces, en noviembre, el 20 de noviembre, Adolfo López Mateos asiste a Chihuahua a hacer un gran evento político para celebrar los 50 años del inicio de la revolución, precisamente en Chihuahua. Enterándose de esto, Álvaro, preparan una gran caravana de Madera a Chihuahua. Cientos de campesinos acuden el 20 de noviembre. ¿Cuántos kilómetros son, más o menos? Pues son más de 200 kilómetros. La distancia entre Madera y Chihuahua en aquel entonces eran de 5 a 6 horas en vehículos, bien, ¿verdad? O sea, ellos se van a pie, desde Madera. Te imaginarás cómo llegan a Chihuahua. Para Chihuahua fue algo grandioso pero conmovedor ver a los campesinos por las condiciones en que llegaron. Y en el acto central le piden los campesinos a Adolfo López Mateos una entrevista, se la niegan, siguen a la comitiva hacia el Hotel Presidente, donde se iba a realizar un gran banquete, se hace ahí un gran tumulto y finalmente les conceden una entrevista encabezada por Álvaro Ríos, y una de las primeras señalamientos que hace Álvaro Ríos es que a 50 años de la revolución en Chihuahua todavía está presente el latifundismo, ¿verdad? Y López Mateos responde algo, ofrece solucionar los trámites agrarios o... Durante 4 años que dura Adolfo López Mateos en este proceso del 60 al 64, prometió muchas cosas. En varias ocasiones prometió que se iban a resolver los problemas. Nunca se resolvieron. Y finalmente en 1964, para ir acortando la historia, en 1964, a punto de salir López Mateos, y cuando ya el movimiento agrario se extendió a todo el estado, porque se sale de Madera el movimiento agrario, muchos grupos agraristas, conociendo ya la trayectoria de Álvaro Ríos, se van acercando a la organización que él está encabezando, y desde Santa Bárbara, en el extremo sur, hasta Villahumada, en el extremo norte, cientos de campesinos se agrupan y en enero del 64, entre enero y febrero, deciden tomar simbólicamente más de 30 latifundios y son desalojados por el ejército. O sea, ocupan la tierra sin tener resoluciones a su favor. Pero la ocupan en las orillas, sin afectar las casas, sin afectar las propiedades. Simplemente en la estrategia de Álvaro Ríos, y así lo dice en el manual que se reparte a todos los campesinos, se trata solamente de llegar al lugar,
para llamar la atención y obligar a la organización agraria, al departamento agrario, al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, como se llamaba en aquel entonces DAC, obligarlo a que los atienda. Esa era la intención. La estrategia. No era tanto apropiarse de la tierra, ¿no? Pero la respuesta es mandarles el ejército. El ejército encarcelan a varios dirigentes, entre otros a Arturo Gámez, que era uno de los dirigentes de Madera. O sea, Arturo, otro profesor duranguense, que había trabajado en la UGOSEM también, que se va a Chihuahua y que se liga a la lucha campesina allá. Arturo Gámez era un joven duranguense que se había venido a la Ciudad de México con su familia, que había entrado al Politécnico, estuvo en la Prevocacional 4. En 1956, cuando el ejército invadió el internado del Politécnico, ahí estaba Arturo Gámez como representante de la Prevocacional 4. Él sufrió los culatazos del ejército cuando fueron desalojados los estudiantes. Y después de esto se fue a Chihuahua, tramitó una plaza de maestro, se le otorgó una plaza en un pueblo que se llama La Junta. Ahí estuvo un año, luego en primaria, luego se le dio una plaza de secundaria y después de unos meses renunció a la plaza y se fue a trabajar como maestro voluntario a Dolores, al pueblo de Dolores, que era el pueblo de donde vivían los Gaitán, muy cerca de Madera, y ahí ya él se compromete. Y se vuelve un gestor agrario. Se vuelve gestor agrario. ¿Qué te parece, Jesús, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan aquí con nosotros en esta extraordinaria narración sobre un hecho que ha marcado la historia contemporánea de nuestro país. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad.
Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregon y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar Y ser informados. Estamos ya de vuelta en La Contracorriente, conversando con Jesús Vargas sobre su último libro, Madera Rebelde. Jesús, nos has platicado de dos personajes muy relevantes en este proceso, Álvaro Ríos, Arturo Gámez. En tu libro hablas de una constelación de personajes, entre otros de una mujer. Judith Reyes. Cantante, que de repente se liga a la lucha campesina. ¿Cómo está esa historia? ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Por qué esa pasión de repente por el mundo rural y las luchas de los campesinos? 1960-1964 pudiéramos definirlo como el momento en que Chihuahua se levanta nuevamente en pos de la justicia social en el campo. Las normales rurales, los estudiantes universitarios, los trabajadores hacen causa común con los campesinos. ¿Por qué hacen causa común? Porque los ven con la necesidad, con la injusticia, cargándola en sus caravanas. Y precisamente en noviembre de 1960 se encuentra casualmente en Chihuahua una cantante vernácula que había sido contratada para cantar los fines de semana en uno de los salones más importantes de la ciudad, en el más importante, en el Hotel Presidente. Esta mujer se relaciona con un periodista, González Raigosa, y le pide que le dé ocupación en un periódico pequeño que él dirigía. Y González Raigosa pues dice, una cantante que se aburre, que no está a gusto porque la mayor parte de la semana no tiene actividad. Entonces, de ocurrencia, le dice, bueno, mire, le vamos a pedir que nos ayude a vender publicidad en nuestro periódico, un periódico que se llama Monitor de Chihuahua. Y Judith Reyes acepta el compromiso y resulta que es una gran vendedora. Es una gran vendedora, ¿verdad? Nunca habían tenido tanta publicidad el Monitor. Pero cuando Judith Reyes tiene contacto con la caravana de campesinos, queda impactada. Y días después le dice a González Raigosa que ella ya no quiere ser cantante comercial, que ella le va a cantar a los campesinos y que se va a meter con los campesinos porque la dejaron verdaderamente impactada. Tocada. Entonces, a partir de ese momento, Judith Reyes, su pensamiento se regresa a Tamaulipas, de donde era originaria, y a la vuelta de unas semanas regresa a Chihuahua, dispuesta a incorporarse al movimiento campesino. Pero no solamente como artista, sino ya como agitadora, como promotora, como periodista. Como periodista, funda un periódico que se llama Acción, se convierte en reportera, se va con los agraristas que habían invadido un latifundio en la frontera, Santo Domingo, les hace un corrido que es uno de los más bellos corridos de los agraristas de México, solicitando parcelas. Fueron los años pasando, Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Es una de las estrofas, ¿verdad? En fin, Judith Reyes se convierte en dirigente en Parral, en la zona de Parral, participa en todo este proceso y está presente casi hasta el 23 de septiembre. Ella se viene a México en 1965 y luego nos la vamos a encontrar en el movimiento del 68. Es un personaje de la historia moderna de los movimientos sociales en México. Y en el movimiento urbano popular, después del 68, sí. En Ciudad Nezahualcóyotl, en Iztacalco, en el campamento 2 de octubre, ¿no? Ella nace allá, políticamente, ¿verdad? Judith Reyes. Nos hablabas también antes del corte de un grupo de agraristas, la familia Gaitán. La familia Gaitán. Que son centrales en esta trama, ¿no? La familia Gaitán me emociona mucho porque como que simboliza
esta lealtad, esta persistencia, esta fuerza de organización de los campesinos de todo el estado. No se trata aquí de decir los Gaitán fueron los que protagonizaron, ¿verdad? Es una familia completa, las mujeres, los hombres, que apoyan a Álvaro Ríos desde el padre Rosendo, que tiene 11 hijos, de los hijos Salomón, que es uno de los más emblemáticos guerrilleros, vamos a decir el militar nato, ese que disparaba, que fue educado en la sierra, Salvador Gaitán, Antonio, y 2 sobrinos, Guadalupe y Antonio Escobel Gaitán. Toda una dinastía. Toda una dinastía, y las mujeres, Luz María Gaitán, hija de Salvador, Montserrat, la esposa de Salvador, Aurelia, la mamá de Salvador. Entonces, y fíjate una cosa, Luis, no es poco frecuente. En el caso de los movimientos populares y los movimientos guerrilleros de Chihuahua, hay muchos casos similares. Los Gamis, los Gómez, los Corral, los Domínguez, familias completas. Familias que se incorporan a la lucha. Que se incorporan, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita voy a llegar a Salvador Gaitán porque este libro fue el resultado de un compromiso que sin firmarlo yo hice con él, ¿verdad? De hacer esta recuperación. Quiero resaltar o insistir en que la revolución de 1910-1920 no le dejó a Chihuahua buenos resultados. Chihuahua no recibió los buenos dividendos de la revolución, al contrario, fue el estado más devastado, prácticamente quedó destruida la economía, los villistas, los orozquistas, los grupos revolucionarios que tuvieron una importancia muy grande en diferentes etapas fueron eliminados, y yo creo que esto propició mucho tanto el latifundismo como la persistencia de un porfirismo disfrazado. Entonces, de 1915, que es derrotado la División del Norte, hasta 1965, 50 años después, no se había presentado en Chihuahua un movimiento de esta importancia. ¿Quién le da importancia a este movimiento? No solamente los agraristas de Madera, todo el Estado. Todo el Estado encuentra la coyuntura para expresar su inconformidad que se había ahogado durante 50 años y se expresa. O sea, hay un ciclo de luchas agrarias que emergen en populares. todo el Estado. Todo el movimiento agrario de 1960-64 estuvo acompañado por la juventud, por los trabajadores. En Chihuahua se vivió una efervescencia de solidaridad popular. Una primavera de 4 años. Diríamos, ¿verdad? Entonces, esta primavera se ve sofocada en 1964. Decíamos ahorita, es aprendido uno de los principales dirigentes juveniles, que es Arturo Gamis, y meses después es aprendido el principal dirigente, Álvaro Ríos. Entonces, por una parte, el ejército no permite ya movilizaciones. Se acaban las movilizaciones en marzo de 1964. Bueno, entre mayo más bien, porque en abril va Díaz Ordaz como candidato a la presidencia, se le incendia el templete en el centro de la ciudad de Chihuahua, y esto radicaliza más la represión. Entonces, de abril en adelante no hay movilizaciones. Álvaro Ríos es detenido, se ahoga el movimiento de masas, el movimiento agrario, y entonces es cuando ya aparece la voluntad explícita de hacer un grupo armado. La primera expresión de lucha armada se da precisamente, según narras tú, en el marco de la detención de Arturo Gamis. Exactamente. Arturo Gamis es detenido a principios del 64, y en marzo de 1964 un grupo guerrillero comandado por Salomón Gaitán. Es un grupo de base campesina. Campesinos todos ellos. Salomón Gaitán y uno de sus sobrinos incendian un puente que le sirve de paso a las compañías madereras y dejan un recado, ¿verdad?, de que si no sueltan a Arturo Gamis van a seguir las acciones guerrilleras. Es decir, ¿es una expresión de autodefensa, dirías tú?
Es una expresión de autodefensa, pero también de advertencia. De hecho, a lo largo de 1964 y 1965 hay muchas advertencias. Todavía en enero de 1965, Arturo Gámez envía un documento al gobierno del Estado señalando: nosotros le seguimos los pasos a varios destacamentos militares. Lo que hemos visto es que los oficiales mandan por delante a los soldados y no hemos querido disparar porque sabemos que a los que vamos a afectar va a ser a los soldados rasos. Pero no vamos a seguir haciendo esto. Si no se resuelven los problemas agrarios en un plazo, esto fue en diciembre, si no se resuelven en un plazo de aquí a finales de enero del 65, vamos a volver a las acciones militares. O sea, lo que quiero decir es que la guerrilla tuvo muchos antecedentes. Después del puente que estaba mencionando de marzo de 1964, se ejecuta a uno de los principales pistoleros de la región, al que estaba más identificado como responsable de ejecuciones, Florentino Ibarra. Y es una acción reivindicatoria, porque a Florentino Ibarra se le señalaba como un criminal que había asesinado a varios indígenas pimas y que había asesinado también a algunos colonos mestizos. O sea, múltiples advertencias. Múltiples. ¿Qué te parece, Jesús, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros para escuchar el desenlace final de esta historia. Volvemos en muy breves instantes. Solicitando parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno. A mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Cuando invadí latifundios, me echaron los federales y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, con cientos de compañeros solicitantes de tierra. Pasaron 4 sexenios y otros tantos presidentes, y todavía en el agrario estudian los expedientes. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria la han hecho puros bribones, como aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron y por pelear mi derecho a la cárcel me metieron. Mi madre me dijo entonces: deja la reforma agraria. Le contesté que no fuera contrarrevolucionaria. Traigo chamarra de cuero y todavía uso guarache. Mi sombrero es de petate y mi cantar es de mariachi.
Dicen que quieren matarme y les parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Vuela paloma ligera, ya sabes de qué se trata. Si he de morir, que me muera gritando ¡Viva Zapata! Estamos ya de vuelta en la Contracorriente. Acabamos de escuchar un corrido precisamente de Judith Reyes, de la que nos platicaba Jesús hace muy breves instantes. Y estamos ya en el segmento final de este programa, acercándonos a este desenlace, que es el punto de arranque de otra historia. Pero, claro. Tú nos decías, se le cierran los espacios legales y de gestión a ese movimiento agrario. Comienza una represión escalada y surge entonces un grupo de campesinos armados que comienzan a hacer acciones de disuasión para defenderse, alertando al gobierno de que o resuelven esas demandas o van a emprender otro tipo de acciones. En 1964 se conjuntan dos cosas muy importantes. Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Gobernador del estado, Praxedes Giner Durán. Dos matones en el poder que cierran todas las posibilidades de una lucha legal. Los campesinos, golpeados, encarcelados, humillados, deciden, y lo dijo muy claramente Arturo Gámez cuando sale de la cárcel: jamás me van a ver otra vez en la cárcel. De aquí en adelante, mi lucha será otra. Estaba anunciando lo que venía. Eso fue a principios de 1964. Se corre todo un proceso paralelo. Por una parte, los campesinos replegados, por otra parte, la vanguardia del agrarismo preparándose. De tal manera que para 1965 las condiciones las ha provocado el Estado con la cerrazón a la lucha legal. Y se prepara el asalto al cuartel de Ciudad Madero el 23 de septiembre, con la idea de que si se logra tomar este cuartel, va a surgir una oleada de campesinos que se van a sumar a la lucha armada. Es algo que suena aparentemente espontáneo, no lo es. En marzo de en 1963 se realizó lo que se llamó el primer encuentro en la sierra. Es la versión de un encuentro de masas, donde participan representantes de 5 estados del país. Este encuentro se realiza en Cebadilla de Dolores, el pueblo de Los Gaitán. Acuden muchos jóvenes y el sentido ahí es la lucha de masas. El primer encuentro de la sierra es lucha de masas. El segundo encuentro de la sierra, que se realiza en marzo de 1965 en Torreón de Cañas, ya es un encuentro que tiene como fin principal preparar los documentos que van a justificar la lucha armada. O sea, ya es un encuentro cerrado de constitución de un proyecto político-militar. Y de una justificación militar. Son 5 documentos los que se elaboran ahí, y estos documentos se reparten en el Estado y en el país en los meses siguientes. Se prepara el asalto, viene un grupo numeroso a prepararse aquí en México. ¿A prepararse militarmente? Militarmente. Las versiones que han dado algunos de los sobrevivientes son de que fue algo no muy productivo, porque el instructor incluso es señalado como un posible delator. El caso es que Ramón Mendoza, uno de los guerrilleros
que se salva, escribe años después un testimonio de lo que pasa aquí en México, de cómo el 14 de septiembre se van a Chihuahua ya a enfrentarse con el destino que se habían fincado. Y bueno, ahí te das tu cuenta en qué condiciones van. No tenían ni para el camión. O sea, no había recursos. No había recursos. Realmente este documento yo lo pienso publicar íntegro porque muestra muy claramente desde la voz de uno de los protagonistas cuáles eran las condiciones del grupo guerrillero. El grupo guerrillero estaba con todas las condiciones adversas. Todavía un día antes del 23 de septiembre, en una reunión entre ellos, el doctor Pablo Gómez le propone a Arturo Gámez que se posponga el asalto. Y Florencio Lugo, otro de los jóvenes agraristas que había participado en todo el movimiento agrario, también propone que se reconsidere la posibilidad de preparar mejor, porque de 30 guerrilleros que iban a actuar, solamente están en contacto 13, de un armamento mucho más numeroso, solamente hay una parte. Arturo Gámez les dice que si no se hace al día siguiente difícilmente se volverá a hacer. ¿Por qué? Porque él intuía o estaba convencido de que ya el ejército estaba preparado. Y hay una cosa aquí, es muy difícil afirmarlo, pero todo apunta a que Arturo Gámez está aceptando el sacrificio a cambio de que el pueblo se levante. Se está inmolando para fecundar un proceso. Ellos saben que ya en el pueblo se habla de que va a haber guerra, o sea, ya voz popular. Pero además saben que en lugar de 2 pelotones de 22 soldados que supuestamente iban a estar en el cuartel, hay más de 120 soldados. Y a pesar de eso, deciden realizar y a pesar de eso, se decide asaltar el cuartel. No vamos a entrar en detalles, son derrotados, buena parte de los soldados no estaban en el cuartel, estaban en unos carros de ferrocarril. De hecho, los 8 guerrilleros que mueren, no mueren por los disparos que les tiran desde el cuartel, sino mueren por disparos que les tiran desde las laterales. O sea, fueron cercados. Fueron cercados. A las 5:45 más o menos de la mañana se inicia el ataque y en unos minutos se recuperan de la sorpresa los soldados o arman la defensa y muere Arturo, muere Salomón, pues muere Pablo Gómez, Martínez Valdivia, mueren 8 los guerrilleros y 5 alcanzan a salir. Y en unas horas Chihuahua se inunda de soldados que van desde distintos cuarteles en aviones a ocupar la sierra. El movimiento es reprimido, el movimiento agrario, cientos de campesinos son reprimidos y queda este acontecimiento en la historiografía como el primer movimiento revolucionario después de 1910 en contra del gobierno. No es el primer movimiento, ya había habido ferrocarrileros, maestros, médicos, pero el movimiento que se plantea una nueva revolución, porque la de 1910 ha sido traicionada o simplemente no fue efectiva, el primer movimiento es el del 23 de septiembre. Es el primer movimiento que se plantea como objetivo una revolución socialista y numéricamente, cuantitativamente, no es nada espectacular la presencia de 13 guerrilleros, pero de este momento en adelante se quiebra el tutelaje que hace el gobierno mexicano de la Revolución Mexicana, como si ellos fueran los custodios de una revolución que en realidad está demostrado en todos los movimientos anteriores que ya mencioné, y con que no hubo tal beneficio para la sociedad, ni en la democracia, ni en el reparto de la tierra, ni en el respeto a la democracia sindical. Y bueno, pues todos sabemos que el siglo XX no cumplió con la bandera de Madero del sufragio efectivo y la no reelección mañosamente, ¿verdad? ¿Qué sucede con los cuerpos de los muertos? Bueno, aquí hay una cuestión. Inicialmente el ejército se desentiende. El ejército se desentiende de los guerrilleros, no quiere saber nada de ellos.
ahí están los cuerpos, los dejan ahí tirados, los echan luego en un camión trocero, un camión de plataforma, ahí los dejan a la intemperie, llueve ese día, finalmente alguien se conduele, ¿verdad?, de que estén ahí los cadáveres abandonados bajo la lluvia, se los llevan a un salón de la presidencia, y entonces Albertina Gaitán va a reclamar el cuerpo de Salomón, se lo entregan porque todavía no tienen una línea, y cuando llegan al día siguiente de Chihuahua, un grupo de personas a recoger los cuerpos de Pablo Gómez y de el profesor Martínez Valdivia, se recibe la orden por radio en la avioneta de parte del gobernador del estado de que por ningún motivo se entreguen los cuerpos, que los cuerpos se sepulten así como estaban, sin ataúdes que ya se habían elaborado ahí por gente solidaria del pueblo. Y es en ese momento cuando Pedro Muñoz Grado, un periodista que va de Chihuahua acompañando a la comisión del sindicato de maestros, escucha la frase de Giner, esa frase que se ha hecho famosa, ¿no?, de que querían tierras, denles tierra hasta que se harten. Denles tierra hasta que se harten. Jesús, muchísimas gracias por tu participación del día de hoy, a propósito de tu libro Madera Rebelde. Y a ustedes, amigos, amigas, gracias por acompañarnos en este dramático, interesante relato del profesor Jesús Vargas sobre Madera Rebelde. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet, y no se despeguen de su ordenador porque a continuación sigue Lo que Rompeviento se llevó con la brillante conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la próxima. Mm-hmm.